Guía práctica de liturgia. Peter J. Elliot. Versión española de UNSA. Cuarta edición. Epílogo. 774. Viva el misterio que ha sido puesto en tus manos. Esta es la invitación y admonición que la Iglesia dirige al sacerdote en el rito de ordenación, cuando se ponen en sus manos las ofrendas para el sacrificio eucarístico. El misterio, del cual el sacerdote es un administrador, cf. 1 Soar 4, 1, es definitivamente Jesucristo mismo, que a través del Espíritu es la fuente de la santidad y la llamada a la santificación. Para que esto sea así, hay necesidad de gran vigilancia y conciencia viva. Una vez más el rito de la ordenación introduce estas palabras con esta recomendación: sed conscientes de lo que estáis haciendo. Del mismo modo que Pablo amonesta a Timoteo, no descuides el don que posees, 1 Tim 4, 14, 2 Tim 1, 6, 544. 775. Un gran papa recuerda a cada sacerdote que Jesús es el misterio, el sacerdote y el don eterno de su sacerdocio. Que aprendamos de la escuela de sus misterios a ser conformados a Él, a identificarnos con Él, a ser verdaderos hijos en el Hijo. Que aprendamos cada día de la obediencia de la cruz, que pasa a través de nuestras manos ungidas en la Eucaristía. Que luchemos por celebrar este misterio con devoción y piedad. Somos servidores indignos, sin embargo, por el don, nuestra fragilidad humana es elevada a la libertad de la gracia para el servicio de los demás. Por todo esto, ofrezcamos nuestras vidas por nuestro pueblo y perseveremos. 776. Que ese mismo espíritu de servicio a la Eucaristía informe las acciones de todos los que asisten en el altar, diáconos, acólitos y ayudantes, lectores y ministros extraordinarios, organistas, músicos, cantores y coristas, porteros y sacristanes. Acuérdate también del hermano que te ofrece este libro para ayudarte en tu ministerio. Mira más allá de su estructura a su finalidad, que es nada menos que la experiencia cierta y segura de compartir una adoración eterna, puesta ante nosotros por los padres del Concilio Vaticano II con estas palabras. En la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial, que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él. 545. Apéndices. 1. Ministros extraordinarios de la Eucaristía. 777. Los laicos pueden ser nombrados ministros extraordinarios de la Eucaristía por el obispo cuando lo aconseja la necesidad. 546. Su formación para administrar la Eucaristía debería descansar en una fundamentación segura de doctrina y espiritualidad. 778. Hay varios modos sencillos en los que la utilidad de su ministerio puede presentarse como verdadera, como un privilegio, un servicio e incluso como una provisión extraordinaria. 779. Los ministros extraordinarios no usan ornamentos sagrados para, así, distinguir sus funciones de las de los ministerios ordinarios, derivados de la sagrada ordenación, de la institución, acólitos, o de la asociación con los clérigos, ayudantes. Su vestimenta seglar debería ser siempre modesta y limpia, además de indicarse siempre su dignidad con algún collar o medalla, pero nunca con algo parecido a una estola, pues ésta se reserva estrictamente para los que han recibido las órdenes mayores. 780. En la celebración de la misa, parece mejor que no participen en la procesión. Deberían sentarse entre el pueblo, para que se vea que se acercan desde la asamblea hacia su ministerio. 781. En el Padre Nuestro, al llegar los ministros extraordinarios al presbiterio, lo primero que hacen es una genuflexión a la Eucaristía. Después, pueden dirigirse a la credencia para lavarse las manos. Antes de la comunión, se quedan de pie a un lado, no en el altar o cerca del mismo, porque no son concelebrantes, diáconos o acólitos, ni tampoco asisten a la fracción de la hostia, reservada a los sacerdotes. El celebrante debería bendecirlo sencillamente antes de: este es el Cordero de Dios.
El celebrante, diácono o acólito instituido da la Sagrada Comunión a los ministros extraordinarios, antes que a los ayudantes, con preferencia bajo las dos especies. No se dan a sí mismos la comunión como si fueran concelebrantes, es decir, al unísono con el celebrante, o tomando la Eucaristía del altar. Parece más apropiado que el celebrante les dé a cada uno el vaso eucarístico y no que lo tomen directamente del altar o del sagrario. De nuevo, los signos ceremoniales definen con verdad su ministerio como extraordinario y, por tanto, dependiente del celebrante. 782. Distribuyen la Eucaristía según la práctica local. Al terminar dan el vaso sagrado al celebrante, diácono o acólito, o lo dejan sobre el altar. Cada uno hace una genuflexión y se dirige a la credencia para limpiarse los dedos antes de volver a su lugar en la asamblea. No purifican los vasos sagrados. 783. La custodia de la Eucaristía pertenece en primer lugar a los administradores de los misterios, es decir, los ministros, ordinarios, sacerdotes y diáconos. Los signos ceremoniales deberían expresar este hecho. Por tanto, parece preferible, normalmente, confiar a un sacerdote o diácono la reposición de la Eucaristía en el sagrario después de la comunión, o el abrir o cerrar el sagrario durante la misa. Sin embargo, si esto no resultara conveniente, se podrían encomendar estas tareas a los ministros extraordinarios. 784. Los ministros extraordinarios no deben distribuir la comunión mientras los ministros ordinarios, concelebrantes o clérigos, permanecen sentados. En 1987, se decretó que un ministro extraordinario de la Eucaristía no puede ejercer sus funciones suplementarias cuando los ministros ordinarios de la Eucaristía, que no estén de ningún modo impedidos, se hallen presentes en la Iglesia, aunque no tomen parte en la función eucarística. 547. 785. La antigua práctica según la cual los diáconos llevaban la Eucaristía de la liturgia del domingo a los enfermos era un signo vivo de la naturaleza eucarística de la Iglesia. Sin embargo, el rito de dar a los ministros extraordinarios copones conteniendo la Eucaristía, al final de la misa o después de la comunión, no es, en la actualidad, parte de la misa. Puede ser costumbre para los ministros extraordinarios permanecer después de la misa para recibir la Píxide 548. Pero, a causa del simbolismo de la comunidad que comparte la Eucaristía, parece preferible que los ministros extraordinarios que no estén ayudando a distribuir la comunión presenten una Píxide vacía después de recibir la comunión. Deberían entender que el Santísimo Sacramento colocado en la Píxide ha de llevarse, de inmediato, a los enfermos, y que las sagradas formas no consumidas deben traerse a la Iglesia para que queden reservadas en el sagrario. 786. Solo las personas adultas piadosas de la comunidad deberían ser elegidas para este ministerio. Los niños, los adolescentes y los ayudantes no son candidatos aptos. No debería limitarse este ministerio a las mujeres, por el espectáculo a que puede dar lugar un sacerdote asistido solo por ellas. 787. Este ministerio auxiliar, tan útil, no debería trivializarse haciendo uso del mismo en misas donde comulgan pocos fieles. Debería limitarse a las situaciones de necesidad real. La prolija multiplicación de los ministros extraordinarios puede obedecer a un deseo sincero de implicar al laicado, pero, por lo general, refleja una teología confusa del laicado y del ministerio, e incluso la falsa idea de que es derecho del laico el administrar la Eucaristía. Además, la proliferación de los ministros extraordinarios tiende a desarrollarse allí donde el ministerio litúrgico específico del acólito seglar nunca ha sido descubierto, entendido o apreciado. Por tanto, el establecimiento del acólito instituido, junto a otros ministros extraordinarios, puede ser un paso adelante hacia una resolución equilibrada de este problema. 2. Días litúrgicos y otras celebraciones. 788. Hay tres clases de días litúrgicos. Los domingos. Las solemnidades, fiestas, memorias y las ferias. El domingo, por su peculiar importancia, solamente cede su celebración a las solemnidades y fiestas del Señor. Los domingos de Adviento, de Cuaresma y de Pascua tienen preferencia sobre todas las fiestas del Señor y sobre todas las solemnidades. 549. 789. Los domingos y solemnidades comienzan en las primeras vísperas, y a algunas solemnidades se les asigna su propia misa de vigilia.
En todas las misas solemnes se rezan el Gloria y el Credo. La celebración de la Semana Santa y de las Navidades se extiende durante una octava 550. Los días festivos, sin embargo, se celebran dentro de los límites de un día natural y no tienen primeras vísperas. En un día festivo, se dice el Gloria, pero el Credo no es obligatorio 551. Las memorias pueden ser obligatorias o libres. Las rúbricas del misal, del leccionario y del breviario determinan cómo deben integrarse las memorias en la celebración de los días de entre semana. En la práctica, algunas memorias obligatorias disfrutan de ciertos privilegios sobre otras, con textos propios de la misa, no tomados de los textos comunes para los santos, y con antífonas y salmos del primer domingo para las laudes, etc. Sin embargo, las memorias obligatorias de Cuaresma se celebran como memorias libres. Solo se seleccionará una memoria libre cuando se dé opción para hacerla. 790. En las ferias, el sacerdote puede celebrar la misa de acuerdo con la feria, como un signo del tiempo de Adviento, Cuaresma y Semana Santa, o, en el tiempo ordinario, usando las oraciones del domingo anterior, o bien puede elegir una misa para una necesidad particular, o para difuntos, o una misa votiva, observando lo que establece el misal y el leccionario. En los sábados del tiempo ordinario, el sacerdote puede celebrar la misa de Nuestra Señora y el oficio del sábado de Nuestra Señora en la liturgia de las horas. 791. Todos estos niveles de celebración están establecidos en el Ordo Missae Celebrandae et Divini Officii per Solvendi Annual, es decir, el Ordo Universal del Rito Romano, publicado por la Santa Sede. Este ordo está adaptado y publicado para el uso local. En la diócesis de Roma. En algunas diócesis, para incluir el calendario de la Iglesia particular. En una nación o región, según las directrices de la Conferencia Episcopal, que incluyen los calendarios de las diócesis dentro de esa región. En órdenes religiosas y congregaciones para concordar con su propio calendario. En santuarios a los que se les haya concedido privilegios litúrgicos. Un ordo diferente se da al rito ambrosiano y a las iglesias donde la liturgia se celebra lícitamente según el misal de 1962 y el calendario preconciliar. 792. El celebrante debería estar atento a las opciones que le ofrece el misal y el leccionario, puesto que en el ordo no se pueden establecer claramente todas las posibilidades para cada día. Además, el celebrante, con el fin de respetar los niveles de celebración y el calendario, debería estar familiarizado con las normas actuales, que reflejan la insistencia del Concilio Vaticano II sobre la importancia y la integridad de los domingos, solemnidades y tiempos litúrgicos 552. Las normas actuales proponen 6 niveles distintos para la elección de una celebración 553. 793. 1. Las solemnidades de precepto son Navidad, Epifanía, Ascensión, Corpus Christi, Santa María Madre de Dios, 1 de enero, Asunción, Inmaculada Concepción, San José, San Pedro y San Pablo y todos los santos, salvo que sea modificado por la Conferencia Episcopal con la aprobación de la Santa Sede 554. En estas grandes solemnidades, en los domingos de Adviento, Cuaresma y tiempo pascual, el Jueves Santo y durante el Triduo Pascual, solo se puede celebrar la misa del día, cualquier otra celebración está prohibida. 794. 2. En las otras solemnidades, en el Día de los Fieles Difuntos, en el miércoles de ceniza, en los días de la Semana Santa y en la octava de Pascua, también se permite la misa de funeral, pero cualquier otra celebración está prohibida. 795. 3. En los domingos del tiempo de Navidad, en los del tiempo ordinario, y en las fiestas, las misas rituales para sacramentos, por ejemplo, matrimonios y ordenaciones, y las misas de funeral son permitidas. En estos días, se pueden celebrar misas para varias necesidades y ocasiones y misas votivas, en el caso de una necesidad seria o de una conveniencia pastoral, pero solo a la discreción del ordinario local o con su permiso 555. Todas las demás celebraciones están prohibidas. 796. 4. La misma norma para el número 3 se aplica a las ferias anteriores a la Navidad, del 17 al 24 de diciembre, los días de la octava de Navidad y en todas las ferias de Cuaresma. No obstante, un sacerdote puede también celebrar misa con ocasión de la noticia de una muerte, de un entierro, como distinto de una misa de funeral,
o del primer aniversario de un fallecimiento. 797, 5. En las memorias obligatorias, en las ferias de Adviento, hasta el día 17 de diciembre, en las ferias del tiempo de Navidad, desde el 2 de enero, y en las ferias del tiempo de Pascua, se amplía la norma para los números 3 y 4. La opción permanece abierta a la elección de misas para varias necesidades y ocasiones y para misas votivas, en casos de seria necesidad o de ventaja pastoral, al criterio del pastor de la iglesia o del celebrante de la misa 556. 798, 6. Los días de la semana del tiempo ordinario, ferias y memorias libres, las disposiciones de los números 3 al 5 se amplían con la inclusión opcional de misas para varias necesidades y ocasiones y de misas votivas elegidas por el sacerdote celebrante en favor de la devoción del pueblo, y también con la misa diaria por los difuntos. 799 La celebración de todos los días feriales que gocen de la libertad del número 6, con ornamentos verdes y los textos del domingo, es la opción asequible de una liturgia mínima. Sin embargo, la preocupación pastoral por los fieles debería motivar un enfoque más imaginativo y generoso. 800 Aunque el ciclo continuo de lecturas debería mantenerse, cuando sea posible, el sacerdote debería aprovechar las opciones más apropiadas para el rito. Debería celebrar la Eucaristía para varias necesidades, por ejemplo, por las vocaciones o por la justicia y la paz, de acuerdo con el sentir del concilio. El sacerdote debe interpretar los signos de los tiempos y luchar por relacionar la celebración de la liturgia a los sucesos y experiencias de la vida diaria a todas las escalas, la familia, la persona, la comunidad local, la nación y el mundo entero. Tampoco debería restringirse la misa por los difuntos a los funerales o al 2 de noviembre. Sin volver a las frecuentes misas de Requiem, que en tiempos pasados, en algunos lugares, tanto sobrecargaban las ferias, es importante, de vez en cuando, introducir al pueblo en esta dimensión del misterio pascual. 801 Otra opción posible para las ferias es la misa votiva. La elección de las misas votivas puede también estar influida por la devoción popular, que asigna un significado especial a un día de la semana. El jueves se asocia con la Eucaristía y el sacerdocio de Cristo, el viernes, con la cruz y la pasión de nuestro Señor. Los primeros viernes y primeros sábados de mes son universalmente reconocidos como días de devoción pública y privada al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, respectivamente. De acuerdo con las costumbres de las distintas culturas y regiones, otros días se pueden reservar a San José, las ánimas benditas del purgatorio, los ángeles, etc. Aunque es muy importante integrar las devociones populares en la liturgia, no deben nunca infringir las normas de precedencia del calendario por motivos de devoción popular. Por ejemplo, en un primer viernes, no se podría dejar de lado una fiesta o una memoria obligatoria en favor de una misa del Sagrado Corazón. En tal día, aparte de hacer alguna referencia de paso o conexión apropiada, no se debería mezclar la celebración del santo con dicha devoción. 802 La dimensión mariana de las celebraciones entre semana tienen un gran valor. La misa del sábado de Nuestra Señora, celebrada con ornamentos blancos, debería formar parte común de la semana litúrgica, cuando no lo impida una memoria obligatoria. Las memorias libres de la Virgen deberían escogerse siempre. Además, el lugar de Nuestra Señora en la liturgia se ha enriquecido y ampliado con la publicación de 46 misas en honor de la Santísima Virgen, bajo diversos títulos y a la luz de los misterios de su vida y misión en el Plan Salvífico 557. El momento de celebración de la misa y administración de la Eucaristía. 803 La reforma litúrgica ha eliminado la mayoría de las restricciones respecto al momento del día en que puede celebrarse la misa. Según el Canon 931, la celebración y administración de la Eucaristía puede hacerse todos los días y a cualquier hora, con las excepciones que se establecen en las normas litúrgicas. Por tanto, excepto Viernes Santo y Sábado Santo, la misa puede celebrarse a cualquier hora del día o de la noche, según la necesidad pastoral y lo que dicte el sentido común. El obispo diocesano determina cuál es la hora más temprana para celebrar la misa de vigilia del sábado por la tarde para que pueda cumplirse la obligación dominical. La Eucaristía no puede distribuirse a los fieles ni el Jueves Santo ni el Viernes Santo, excepto durante las liturgias de la noche y tarde, o para los enfermos, o como viático.
La Eucaristía no puede distribuirse el sábado santo, antes de la vigilia pascual, excepto como viático 558. 804. El sacerdote es el servidor de la comunidad a la hora de determinar el momento de la celebración de la misa. Excepto cuando adapte la semana a su propia necesidad, para tener un día de descanso, no debería elegir la hora de la celebración de la misa según su propia conveniencia o devoción. La liturgia debería celebrarse a una hora adecuada a las necesidades del pueblo, de modo que el culto pueda integrarse dentro de su horario laboral y de ocio. Binación. 805. Según el canon 905 párrafo 1, exceptuados aquellos casos en que, según el derecho, se puede celebrar o concelebrar más de una vez la Eucaristía en el mismo día, no es lícito que el sacerdote celebre más de una vez al día. Esta norma se refiere a las disposiciones del misal para Navidad, Jueves Santo y Domingo de Resurrección. Además, se proporcionan los textos de 3 misas para el Día de los Fieles Difuntos, porque las disposiciones de la Constitución Apostólica del Papa Benedicto XV Incruentum Altaris, 1915, siguen en vigor 559. Por tanto, ese día, todos los sacerdotes pueden celebrar 3 veces la misa. En una parroquia, lo mejor sería establecer un horario para estas misas, según las necesidades del pueblo, más que celebrarlas seguidas. 806. Según el canon 905 párrafo 2, si hay escasez de sacerdotes, el ordinario del lugar puede conceder que, con causa justa, celebren 2 veces al día, e incluso, cuando lo exige una necesidad pastoral, 3 veces los domingos y fiestas de precepto. En condiciones pastorales corrientes, este canon se suele interpretar ampliamente. 3. Preparación de los ornamentos. 807. Los ornamentos se preparan de modo que los clérigos puedan revestirse con facilidad. Lógicamente, se disponen en orden inverso al que se sigue al revestirse, de modo que el primer ornamento que se coloca sobre la mesa es el último con el que se reviste el obispo, presbítero o diácono. 808. A. La casulla o dalmática se extiende, cuidadosamente, con la parte de atrás hacia arriba, quizá doblada al revés para que pueda ponerse con facilidad. 809. B. La estola se dispone sobre la casulla o dalmática, de manera que el centro de la misma pueda cogerse directamente y colocarse alrededor del cuello, sin tener que girarla. 810. C. Si se usa cíngulo, se prepara sobre la estola. Si es largo, se dobla para que las borlas queden juntas. 811. D. El alba se extiende sobre los ornamentos ya dispuestos, con la parte de la espalda hacia arriba, así, puede recogerse, con cuidado, para ponérsela con facilidad. 812. E. Si se usa amito, se dispone sobre todos los ornamentos, con la parte de las cintas alejada del borde de la mesa. 813. Si el obispo debe llevar la dalmática pontificia, se coloca justo encima de la casulla, después del número 1. Si no trae consigo el solideo o no lo lleva puesto, se coloca junto a los ornamentos, o sobre una bandeja. El portador de la mitra la sostiene con las manos cubiertas con un velo, vimpa, y lo entrega al diácono ayudante una vez revestido el obispo. Si el arzobispo va a llevar el palio prendido sobre la casulla, debería dejarse junto a los ornamentos, con los prendedores en una bandeja. 814. Cuando se preparan los ornamentos para los concelebrantes, puede ser útil colocar tarjetas sobre cada grupo de ornamentos, bien anotando los nombres de los clérigos, si se conocen, o las tallas de la salvaz, pequeña, mediana, grande. Si concelebran muchos sacerdotes, las salvás y casullas deberían prepararse en perchas, con indicación de las tallas. 815. Las casullas modernas de formas amplias es mejor colgarlas en un ropero, pero los ornamentos de forma romana o española no deberían colgarse, ni ponerse del revés, si están confeccionados con telas nobles. Si los ornamentos están tejidos con hilo de oro auténtico, deberían guardarse extendidos, no doblados, preferiblemente con una tela ligera colocada entre ellos, adamascada. Las albas adornadas con encajes y las capas pesadas que no están hechas para descansar sobre los hombros es mejor guardarlas dobladas en un cajón. 4. El corporal. 816. El modo normal de extender el corporal se realiza según el diagrama, de acuerdo con las instrucciones siguientes. 817. A.
se coge el corporal con la mano derecha y se coloca plano en el centro del altar, aún doblado, a unos 15 centímetros aproximadamente del borde del altar, o más lejos si es un corporal grande. 818. B. Se desdobla, primero a la izquierda y luego a la derecha, conformándose 3 cuadrados. 819. C. Se desdobla la sección más alejada del celebrante, hacia afuera, de modo que queden 6 cuadrados. 820. D. Finalmente, se desdobla el pliegue más próximo al celebrante quedando visibles 9 cuadrados, y se ajusta el corporal a 3 centímetros del borde del altar. 821. Si el corporal tiene una cruz bordada en uno de los cuadrados exteriores centrales, se gira de modo que la cruz quede lo más cerca posible del celebrante. 822. Aunque las hostias ya no se colocan directamente sobre el corporal, es todavía útil para recoger los fragmentos que puedan caer en la fracción o en las purificaciones, etc. Por tanto, se debe tener el máximo cuidado para no rozar un corporal abierto, y tampoco sacudirlo en el aire. Tal acción mostraría una falta de respeto al lienzo más sagrado del altar, que debe usarse siempre allí donde se celebre una misa. 823. Para doblar un corporal se siguen los mismos pasos, pero a la inversa, se doblan los 3 cuadrados más próximos al celebrante hacia adentro, después, los 3 más lejanos hacia sí, y, finalmente, los cuadrados derecho e izquierdo hacia el central. 824. Si el corporal se trae al altar en su carpeta, esta se coloca, tradicionalmente, a la izquierda del corporal, lejos del misal, pero puede ser más conveniente dejarla a la derecha del corporal, o que el ayudante la lleve a la credencia. Cuando la misa se celebra de cara al altar, la carpeta se apoya en uno de los candeleros situados a la izquierda del corporal. 5. Otras plegarias eucarísticas. 825. Para ocasiones especiales y situaciones pastorales peculiares, se dispone de 5 plegarias eucarísticas opcionales. Todos los gestos, la consagración, elevaciones, genuflexiones y la elevación del cáliz y la patena en la doxología final se llevan a cabo exactamente como en las 4 plegarias eucarísticas principales. Plegarias eucarísticas para misas con niños. 826. Como se describe en el capítulo 9, se debería preparar con cuidado a los niños cuando se utilice una de estas 3 plegarias eucarísticas en una misa adaptada a sus necesidades. Por lo común, no es lo mejor concelebrar en estas ocasiones, sin embargo, como puede considerarse necesario en situaciones especiales, se han añadido unas directrices para los concelebrantes. Plegaria Eucarística 1. 827. El prefacio de esta plegaria, que es la más sencilla de las 3 adaptadas para niños, es invariable, e incluye las peticiones por la Iglesia. Con una preparación adecuada, el Sanctus y el Benedictus se pueden cantar o decir por separado bien dentro del texto o, como es usual, al final del prefacio 560. Después de extender las manos para decir, Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento, el celebrante la junta, las mantiene extendidas, con las palmas hacia abajo, sobre las ofrendas, en la epíclesis, haz que, por la fuerza de tu espíritu. Después, brevemente, junta las manos y hace el signo de la cruz, una vez, sobre las ofrendas al decir, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, juntando de nuevo las manos e inclinándose al pronunciar el nombre sagrado. La consagración sigue como es habitual. 828. Inmediatamente después de la elevación del cáliz y de la genuflexión, el celebrante extiende las manos para la anamnesis, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, ahora lo cumplimos, juntando las manos en él, acéptanos a nosotros, y todos responden con alguna de las aclamaciones usuales. El celebrante extiende las manos para decir, Padre, tú que tanto nos amas. Y lo que sigue. Debería nombrar a los vivos después de, te pedimos por todas las personas que amamos. Junta las manos en, de nuevo te damos gracias y te bendecimos, antes de la doxología final. 829. En la epíclesis y en la consagración, los concelebrantes hacen los gestos habituales. Extienden las manos y dicen la anamnesis, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, ahora lo cumplimos. Y las juntan de nuevo en, acéptanos a nosotros. Después de la aclamación, extienden las manos y dicen, Padre, tú que tanto nos amas, en la alegría del Espíritu Santo. El primer concelebrante extiende las manos y dice, a ti, Señor,
que nunca olvidas a nadie, juntándolas en, y de nuevo te damos gracias y te bendecimos. El diácono o el primer concelebrante eleva el cáliz para la doxología final. Plegaria Eucarística 2. 830. Para conseguir una mayor participación en estas plegarias, sería conveniente enseñar a los niños las aclamaciones, que deberían ser cantadas. El Sanctus, la fórmula, Jesús ha dado su vida por nosotros, durante la consagración y la aclamación después de la anamnesis son obligatorios, las otras son opcionales. 561. 831. El prefacio es invariable, pero en 3 ocasiones se intercala la aclamación, Gloria a ti, Señor, porque nos amas. El celebrante presenta estas aclamaciones juntando las manos y diciendo, por eso te aclamamos. El Sanctus y el Benedictus se dicen o se cantan, según la forma habitual, al final del prefacio. Después, con las manos extendidas, dice, bendito sea Jesús, tu enviado. Luego, puede cantar o decir, bendito el que viene en nombre del Señor. Y la junta al terminar de decir, Hosanna en el cielo. En la epíclesis, el celebrante extiende las manos, con las palmas hacia abajo, sobre las ofrendas, mientras dice, a ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos. La junta hace una pausa, y traza el signo de la cruz una vez, conjuntamente sobre las ofrendas sean el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro Señor, juntando las manos de nuevo e inclinándose al pronunciar el nombre sagrado. 832. En la consagración hay algunas variaciones. Mientras muestra el pan consagrado al pueblo, todos cantan o dicen la aclamación, Señor, Jesús, tú te entregaste por nosotros, deposita el pan consagrado sobre la patena y lo adora haciendo una genuflexión. En la consagración del vino, el celebrante hace una pausa después de decir, para el perdón de los pecados, hasta que todos han cantado o dicho la aclamación, Señor, Jesús, tú te entregaste por nosotros. Todavía con el cáliz elevado y mostrándolo al pueblo sigue, y les dijo también, haced esto en conmemoración mía, después deposita el cáliz sobre el corporal y lo adora haciendo una genuflexión. 833. Después de hacer la genuflexión, el celebrante extiende las manos para la anamnesis. Por eso, Padre bueno. Junta las manos y junto con él nos ofrezcamos a ti, cuando todos cantan o dicen la aclamación, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Luego, prosigue con las manos extendidas, escúchanos, Señor Dios nuestro, juntando las manos y todos los que trabajan por tu pueblo, y entonces, se puede decir o cantar la aclamación, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Extiende las manos no te olvides de las personas que amamos, nombrando a los vivos y a los difuntos en los lugares apropiados. Junta las manos recíbelos con amor en tu casa, entonces se puede repetir de nuevo la aclamación, que todos seamos una sola familia para gloria tuya, extendiéndolas de nuevo y un día, reúnenos. Finalmente, junta las manos podremos cantarte sin fin, y de nuevo se puede repetir la aclamación por cuarta y última vez antes de la doxología final. 834. En la epíclesis, los concelebrantes hacen los gestos habituales a ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos, y lo mismo en la consagración. Extienden las manos mientras dicen la anamnesis, por eso, Padre bueno. Juntan de nuevo las manos para la aclamación, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Después de la aclamación, extienden las manos y dicen, escúchanos, Señor Dios nuestro. Juntan las manos cuando se repite la aclamación. Entonces, el primer concelebrante extiende las manos y dice, no te olvides de las personas que amamos. Juntando las manos recíbelos con amor en tu casa, y se vuelve a repetir la aclamación. Luego, el segundo concelebrante extiende las manos y dice, y un día, reúnenos, y junta las manos para repetir la aclamación por última vez. El diácono o primer concelebrante eleva el cáliz en la doxología final. Plegaria Eucarística 3. 835. El prefacio es invariable excepto durante el tiempo pascual en que se puede utilizar un texto opcional, ya que esta plegaria se compuso tan solo como una variedad más. Las conferencias episcopales pueden aprobar otras variaciones. Después de la consagración, en diferentes puntos del texto,
hay una aclamación de alabanza que se repite en 3 ocasiones 562. 836, el Sanctus y el Benedictus se cantan o dicen, de la forma habitual, al final del prefacio. El celebrante extiende las manos en, Señor, tú eres santo. Y lo que sigue. Durante el tiempo de Pascua se dice, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de los vivientes. Que puede ser sustituido por un texto opcional. Junta las manos y las extiende, con las palmas hacia abajo, sobre las ofrendas, en la epíclesis, Padre bueno, envía tu Espíritu para santificar este pan y este vino. Después, junta las manos y traza la señal de la cruz, una vez, sobre las ofrendas, de manera que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Junta las manos y se inclina al pronunciar el nombre sagrado. La consagración sigue como es habitual excepto la variación, y les dijo también, haced esto en conmemoración mía. 837, inmediatamente después de la elevación del cáliz hace una genuflexión. Luego, extiende las manos para la anamnesis, por eso, Padre Santo. Y la junta en la aclamación, cantando o diciendo todos, Señor, tú eres bueno, te alabamos, te damos gracias. Después, las extiende para decir, Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros, juntándolas de nuevo en la aclamación, y extendiéndolas en Él vendrá lleno de gloria. Las vuelve a juntar para la última aclamación. Extiende las manos y dice, Padre Santo, tú nos has llamado. Durante el tiempo de Pascua, dice, llena los corazones de tus hijos con la alegría de la Pascua, para que la anuncien a todos los hombres que viven tristes, que puede ser sustituido por un texto opcional. Junta las manos, antes de la doxología final, en Vivamos contigo en el cielo para siempre. 838, en la epíclesis y en la consagración, los concelebrantes hacen los gestos habituales, Padre bueno, envía tu Espíritu para santificar este pan y este vino. Extienden las manos en la anamnesis, por eso, Padre Santo, y la juntan de nuevo en la aclamación, Señor, tú eres bueno, te alabamos, te damos gracias. El primer concelebrante extiende las manos y dice, Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros, uniendo las manos en la aclamación, Señor, tú eres bueno. Después, repite estos gestos según el texto y la repetida aclamación. Un segundo concelebrante puede decir las intercesiones, Padre Santo, tú nos has llamado. El diácono o primer concelebrante levanta el cáliz para la doxología final. 839, durante estas oraciones y, aunque parece repetitivo, el celebrante juntando las manos en las aclamaciones las resalta a la vez que interrumpe el texto para eliminar el monólogo. Sin embargo, no fueron compuestas para una concelebración. Plegarias eucarísticas para misas de reconciliación. 840. Hay 2 plegarias eucarísticas para misas de reconciliación, apropiadas en tiempos de penitencia, en épocas de guerra o discordia social, o durante una misión o retiro en el que se resalte la penitencia, la misericordia divina y el perdón. 563. Plegaria Eucarística de Reconciliación, 1. 841. El prefacio es invariable, y el Sanctus y el Benedictus se cantan o dicen según la forma habitual. Después de extender las manos en, oh, Dios, que desde el principio, el celebrante junta las manos, y las mantiene extendidas, con las palmas hacia abajo, sobre las ofrendas, en la epíclesis, y derrama la fuerza de tu Espíritu. Después, la junta, brevemente, y traza el signo de la cruz, una vez, sobre las ofrendas, en cuerpo y sangre, juntando las manos e inclinándose al pronunciar el nombre sagrado. Mantiene las manos extendidas en cuando nosotros estábamos perdidos, para ser clavado en la cruz. Después, junta las manos en, pero, antes de que sus brazos, con sus discípulos. La consagración sigue como es habitual. 842. Después de la aclamación, el celebrante extiende las manos para la anamnesis, así, pues, al hacer el memorial de Jesucristo. Y para las intercesiones que siguen. Junta las manos después de, que vive eternamente, y antes de la doxología final. 843. Los concelebrantes hacen el gesto habitual en la epíclesis, y derrama la fuerza de tu Espíritu. 564. Mantienen las manos juntas mientras dicen, cuando estábamos perdidos, para ser clavado en la cruz.
Extienden la mano derecha como es habitual en la consagración. Después de la aclamación, extienden las manos y se juntan en la anamnesis, así pues, al hacer el memorial de Jesucristo. El primer concelebrante extiende las manos y dice, guárdanos a todos en comunión, juntando las manos en tu ungido que vive eternamente. El diácono o el primer concelebrante levanta el cáliz para la doxología final. Plegaria Eucarística de Reconciliación, 2. 844. El prefacio es invariable, y el Sanctus y el Benedictus se canta o se dice en la forma habitual. Después de extender las manos para, a ti, pues, Padre, que gobiernas el universo, el celebrante las junta y las extiende, con las palmas hacia abajo, sobre las ofrendas, en la epíclesis, que santifiques con el rocío de tu espíritu estos dones. Después la junta brevemente y traza la señal de la cruz, una vez, sobre las ofrendas y la sangre de tu Hijo, mientras cumplimos su mandato. La consagración sigue como es habitual. 845. Después de la aclamación, el celebrante extiende las manos para la anamnesis, Señor, Dios nuestro. Y para las intercesiones que siguen. Junta las manos por Cristo, Señor nuestro, antes de la doxología final. 846. Los concelebrantes hacen el gesto habitual en la epíclesis, que santifiques con el rocío de tu espíritu estos dones, mientras cumplimos su mandato. Extienden la mano derecha como es habitual en la consagración. Después de la aclamación extienden las manos y la juntan en la anamnesis, Señor, Dios nuestro, instrumento de tu paz. El primer concelebrante extiende las manos y dice, que este espíritu, vínculo de amor. Juntando las manos por Cristo, Señor nuestro. El diácono o el primer concelebrante eleva el cáliz para la doxología final. La quinta plegaria eucarística. 847. Ya ha sido autorizada para su uso en algunas naciones la quinta plegaria eucarística. A causa de su origen, es comúnmente conocida como la plegaria eucarística suiza. En el momento de escribirla, se ha preparado un texto definitivo en latín que resuelve las expresiones problemáticas en algunos puntos de la versión original 565. Todas las traducciones tendrán que ser tomadas o revisadas a la luz del texto latino. 6. Accidentes. 848. Cuando algo sale mal durante la liturgia, debería prevalecer la tranquilidad y el sentido común. En ningún caso se debería perturbar, innecesariamente, a los fieles por un percance en el presbiterio. Los ayudantes deberían ser entrenados para responder con calma a cualquier contratiempo. Los problemas que conciernen directamente al clero se pueden presentar en 4 preguntas. 1. ¿Qué ha de hacerse si, después de la consagración o en su propia comunión, el celebrante descubre que en el cáliz hay agua en vez de vino? 849. Esto puede ocurrir, por equivocación, cuando se utiliza para la misa un tipo claro de vino blanco o cuando una vinajera de metal, señalada con vino, de hecho contiene agua. Según el IGMR número 286, dejando esta en un vaso pondrá vino y agua en el cáliz, y lo consagrará, repitiendo la parte de la narración que corresponde a la consagración del cáliz, sin que por eso se considere obligado a repetir la consagración del pan. Debería llevar a cabo este procedimiento con rapidez y discreción, asistido por un ayudante. 2. ¿Qué se ha de hacer cuando, después de la comunión bajo las 2 especies, los purificadores están mojados con la preciosa sangre? 850. Los purificadores se ponen en remojo durante un tiempo, se vierte en el sacrarium, o en el desagüe de la fuente, o en el jardín. Después se pueden colgar fuera para que se sequen antes de que se laven. Aunque los detergentes eliminan las marcas de los pintalabios de los purificadores, se debería advertir a las mujeres para que sean respetuosas en este detalle si han de beber del cáliz. 851. Estos principios básicos deberían respetarse y adaptarse apropiadamente, si la sangre preciosa se vierte en los ornamentos sagrados o en la ropa o en las manos del que comulga. 3. ¿Qué se debe hacer cuando un cáliz se cae en el altar o en otro lugar? 852. Las siguientes medidas son un desarrollo práctico del IGMR número 239. Si se derrama algo de la sangre del Señor, el sitio en que cae lávese con agua y luego échese este agua en el sacrarium. 853. Un purificador o un paño grande se debería poner con cuidado en el sitio donde haya caído,
para que las especies sagradas vayan absorbiéndose gradualmente. El purificador o paño se retira con reverencia y se deja a remojo durante algún tiempo en una gran cantidad de agua. Después, se puede colgar fuera para que se seque antes de que sea lavado del modo habitual. Se debería pasar un paño húmedo en el lugar donde ocurrió el accidente, y después, también, se pone a remojo antes de lavarse. 854. Si la sangre preciosa se ha derramado en el mantel del altar, debería ser puesto a remojo y, luego, colgado para secar. Más tarde, el mantel será lavado. La superficie del altar se trata con un paño húmedo, que es mojado y más tarde lavado. El agua en la cual estos paños o telas han sido remojados se vierte en el sacrarium, o por el desagüe de la fuente, o en el jardín. 855. En todas las iglesias se deberían cuidar con respeto los manteles del altar. Antes de lavarse, los corporales y los purificadores, primero deberían aclararse, y con el agua debería disponerse como ya se ha descrito, en el sacrarium, etc. Después se lavan. Por razones prácticas obvias, los purificadores nunca deberían hacerse de material sintético no absorbente. A diferencia del corporal, no deberían almidonarse. 4. Que debe hacerse cuando, durante la comunión, se acaban las sagradas formas y no quedan más en un sagrario cercano. 856. Este es un problema diferente al de la ausencia de vino en el cáliz, vid número 848, 1, cuando el celebrante debe proveer algo esencial que se requiere para la integridad del sacrificio de la Eucaristía. El celebrante no debe consagrar más pan o vino simplemente para continuar distribuyendo la comunión. El canon 927 dice, está terminantemente prohibido, aun en caso de extrema necesidad, consagrar una materia sin la otra, o ambas fuera de la celebración eucarística. Aunque este canon protege la integridad de la acción sagrada, y no se aplica directamente a la cuestión pastoral, repitiendo la consagración, en una celebración por otro lado íntegra, se aproximaría al abuso que el canon trata de evitar. El celebrante no debería consagrar el pan o el vino de nuevo, incluso si descubre el problema justo después de la plegaria eucarística, antes de la comunión. Tampoco se puede consagrar más vino añadiéndolo a cualquier cantidad de sangre que haya en el cáliz. 857. Consideremos que las sagradas formas no pueden partirse ya en más fragmentos, que el cáliz está vacío, y que es también difícil, si no imposible, traer la Eucaristía de otra iglesia. Entonces, si es conveniente, el celebrante podría ofrecerse para celebrar otra misa para los que no han podido recibir la Eucaristía, si hay algunas personas en tal situación. Este dilema subraya la necesidad de prever con cuidado y de revisar el número de formas exactas que hay en el sagrario antes de la misa. Debería haber un número suficientemente amplio de formas en las iglesias donde tales contingencias surgen con frecuencia. 7. Velas y lámparas. 858. Hay unos procedimientos metódicos que deberían enseñarse a todos los que están al cuidado de las velas y las lámparas antes, durante o después de las celebraciones litúrgicas. Siempre debería usarse un cirio o candela para encender las velas, no solo porque es más conveniente sino también porque es más digno que usar una cerilla o un encendedor. El cirio puede sostenerse con un tubo metálico, sujeto normalmente a una varilla para facilitar el encendido de las velas altas, tales como el cirio pascual. El cirio debería estar curvado o doblado ligeramente, nunca en un ángulo de 90 grados, para que encuentre la mecha de la vela en el ángulo conveniente. 859. Para encender las velas del altar, se sugiere el siguiente procedimiento. Encender el cirio en la sacristía y traerlo al presbiterio. Se hace una inclinación al altar, o una genuflexión si el Santísimo Sacramento está reservado detrás o encima de él. Encender las velas desde el lado que sea más conveniente, de modo que no tenga que estirarse sobre el altar o sobre una vela que ya está encendida. Comenzar primero por el extremo derecho, después ir al extremo izquierdo, haciendo la reverencia acostumbrada en el centro. Si hay que encender 4 o 6 velas, empezar encendiendo la vela interior de la derecha. Para los candelabros se haría del mismo modo si se utilizan para la adoración eucarística. Si hay 4 o 6 velas preparadas a cada lado del altar, encender primero la vela de la parte de atrás, siguiendo hacia adelante. Finalmente, hacer la reverencia acostumbrada,
volver a la sacristía y solo entonces, apagar el cirio. 860. Para apagar las velas, conviene usar siempre un apagavelas apropiado, que debe limpiarse regularmente. Se hace exactamente igual que para el encendido de las velas, excepto al apagarlas empezando por el lado izquierdo del altar, y si hay 4 o 6 velas que apagar, comenzar apagando la vela exterior. No forzar el apagavelas hacia abajo sobre la cera caliente. Las velas se apagan mejor cuando se mantiene el apagavelas sobre la llama, pues así se consume el aire que hay dentro y la llama se apaga. Nunca se debe dejar una mecha ardiendo sin llama, porque puede deshacerse. 861. El cirio pascual, como normalmente es grande y suele estar decorado, debe encenderse y apagarse siempre con cuidado. Conviene comprobar, después de cada celebración, si, por negligencia, se ha dejado encendido. 862. Se debería usar un cirio para encender el repuesto de cera de la lámpara del Santísimo, o lámparas votivas, porque los fragmentos de cerilla encendida que hayan quedado flotando en la cera o en el aceite pueden arder. Para evitar salpicaduras de cera en la iglesia, deberían usarse siempre cirios para encender las velitas que lleva el pueblo en la vigilia pascual y durante las procesiones de la presentación del Señor, Corpus Christi, y en otras ocasiones. 863. Los sacristanes deberían untar ligeramente con aceite la copa del can, del ero o la bandeja de metal que suele haber debajo de las lámparas votivas, para que las gotas de cera se puedan quitar con facilidad. La mayor parte de la cera de los manteles del altar o de los ornamentos se quita aplicando una plancha caliente sobre papel para embalar. 8. Estipendios de la misa. 864. El 22 de enero de 1991, el Papa Juan Pablo II aprobó el decreto de la Congregación para el Clero que contiene las normas relativas a los estipendios de la misa y ordenó su publicación, que tuvo lugar el 22 de febrero del mismo año. Basado en los cánones 945 a 58, el decreto trata de las intenciones colectivas, es decir, el sacerdote que celebra una misa por unas determinadas intenciones y ofrendas, y dice que los argumentos en favor de esta nueva práctica son especiosos y pretenciosos y lo que es más, reflejan una eclesiología errónea. Los 7 artículos del decreto son los que siguen. Artículo 1. Párrafo 1. De acuerdo con el canon 948, se ha de aplicar una misa distinta por cada intención para la que ha sido ofrecido y se ha aceptado un estipendio, aunque sea pequeño. Por eso, el sacerdote que acepta el estipendio para la celebración de una santa misa por una intención particular, está obligado ex justitia a cumplir personalmente la obligación asumida, cf. Canon 949, o a encomendar a otro sacerdote el cumplimiento de la obligación, conforme a lo que prescribe el derecho, cf. Cánones 954 a 955. Párrafo 2. Violan, por tanto, esta norma, y deben responder de ello en conciencia, los sacerdotes que recogen indistintamente estipendios para la celebración de misas de acuerdo con intenciones particulares y, acumulándolas sin que los oferentes lo sepan, las cumplen con una única santa misa celebrada según una intención llamada, colectiva. Artículo 2. Párrafo 1. En el caso de que los oferentes, previa y explícitamente advertidos, estén de acuerdo libremente en que sus estipendios sean acumulados junto con otros para la celebración de una sola misa, será lícito satisfacer esas intenciones con una única misa, aplicada por la intención colectiva. Párrafo 2. En este caso, es necesario que se indique públicamente el lugar y la hora en que esa santa misa se celebrará, y no más de 2 veces por semana. Párrafo 3. Los obispos en cuyas diócesis tienen lugar estos casos, han de darse cuenta de que este uso, que constituye una excepción a la vigente ley canónica, si llegara a difundirse excesivamente, incluso como consecuencia de ideas erróneas sobre el significado de las ofrendas destinadas a la Santa Misa, debería considerarse como un abuso, que podría llevar a que entre los fieles se pierda la costumbre de ofrecer estipendios para la celebración de distintas misas, según distintas intenciones particulares, con lo que desaparecería un uso antiquísimo y saludable para las almas y para toda la Iglesia. Artículo 3. Párrafo 1. En el caso al que se refiere el artículo 2, párrafo 1, al celebrante solo le será lícito guardar el estipendio fijado en la diócesis, cf. Canon 950.
Párrafo 2. La suma que ceda ha de ser entregada al ordinario, conforme el canon 951 párrafo 1, que la destinará a los fines establecidos por derecho, cf. canon 946. Artículo 4. Sobre todo en santuarios y lugares de peregrinación, a los que llegan diariamente numerosas ofrendas para la celebración de misas, los rectores tienen el deber en conciencia de vigilar, con suma atención, a fin de que se apliquen cuidadosamente las normas de la ley universal en esta materia, cf. en especial los cánones 954 a 956, y las de este decreto. Artículo 5. Párrafo 1. Los sacerdotes que reciban un gran número de ofrendas para intenciones particulares de santas misas, por ejemplo, con ocasión de la conmemoración de los fieles difuntos, o en otras circunstancias, y no puedan cumplirlas personalmente dentro del año, cf. canon 953, en lugar de rechazarlas, frustrando así la piadosa voluntad de los oferentes y apartándolos de su buen propósito, deben pasarlas a otros sacerdotes, cf. canon 955, o al ordinario, cf. canon 956. Párrafo 2. Si en esas o similares circunstancias se da el caso descrito en el artículo 2 párrafo 1 de este decreto, los sacerdotes deben atenerse a las disposiciones del artículo 3. Artículo 6. A los obispos diocesanos, principalmente, incumbe el deber de dar a conocer con prontitud y claridad estas normas a los sacerdotes tanto del clero secular como del religioso, pues para todos son obligatorias, y de preocuparse de que sean observadas. Artículo 7. Es menester que los fieles sean también instruidos en esta materia mediante una catequesis específica, cuyos puntos esenciales han de ser, el elevado significado teológico de la ofrenda dada al sacerdote para la celebración del sacrificio eucarístico, a fin de evitar el escándalo que supondría dar la apariencia de estar comerciando con cosas sagradas, la importancia ascética de la limosna en la vida cristiana, enseñada por Jesús, una de cuyas formas excelentes es precisamente el estipendio que se ofrece para la celebración de misas, y la repartición de los bienes, por la que los fieles, mediante la ofrenda para la celebración de misas, cooperan al sustento de los ministros sagrados y a la realización de las actividades apostólicas de la Iglesia. 9. El lugar del sagrario. 865. Hay una continua discrepancia acerca de la ubicación del sagrario. Sin embargo, todas las instrucciones oficiales que se han dado durante y después del Concilio Vaticano II deben ser interpretadas a la luz del canon 938 párrafo 2 del Código de Derecho Canónico de 1983. El sagrario en el que se reserva la Santísima Eucaristía ha de estar colocado en un lugar de la iglesia u oratorio verdaderamente noble, destacado, convenientemente adornado y apropiado para la oración. Las directrices importantes que condujeron a este canon fueron las siguientes. 866 a. 1964. Sagrada Congregación de Ritos, Interoecumenici, número 95. La Sagrada Eucaristía se reservará en un sagrario consistente y seguro, colocado en medio del altar mayor, o de un altar lateral, pero que sea realmente destacado, o también, según costumbre legítima y en casos particulares, pero que deben ser aprobados por el ordinario del lugar, en otro sitio de la iglesia, que sea verdaderamente muy noble y esté debidamente adornado. Se puede celebrar la misa de cara al pueblo, aunque encima del altar mayor esté el sagrario, en cuyo caso este será pequeño, pero apropiado. 867, b. 1967, Sagrada Congregación de Ritos, Eucharisticum Mysterium, número 53, el lugar de la iglesia o del oratorio en que se guarde la Eucaristía en el sagrario sea verdaderamente destacado. Conviene que sea al mismo tiempo apto para la oración privada, de modo que los fieles no dejen de venerar al Señor en el sacramento, aun con culto privado, y lo hagan con facilidad y provecho. Por eso, se recomienda que el sagrario, en cuanto sea posible, se coloque en una capilla que esté separada de la nave central del templo, sobre todo en las iglesias en que se celebran más frecuentemente matrimonio y funerales, y en los lugares donde son muy visitados por razones de arte y de historia. El párrafo 54 repite Interoecumenici, número 95. 868, c. 1969, Ordenación General del Misal Romano número 276. Es muy de recomendar que el lugar destinado para la reserva de la Santísima Eucaristía sea una capilla adecuada para la adoración y la oración privada de los fieles.
Si esto no puede hacerse, el Santísimo Sacramento se pondrá según la estructura de cada iglesia y las legítimas costumbres de cada lugar, o en algún altar o fuera del altar en una parte más noble de la iglesia, bien ornamentada, citando Interoecumenici, número 95. 869, de 1973, Sagrada Congregación para el Culto Divino, Sagrada Comunión y Culto de la Eucaristía fuera de la Misa, Introducción, número 9, el lugar en que se guarda la Eucaristía sea verdaderamente destacado. Conviene que sea igualmente apto para la adoración y oración privada, de modo que los fieles no dejen de venerar al Señor presente en el sacramento, aun con culto privado, y lo hagan con facilidad y provecho. Lo cual se conseguirá más fácilmente cuando el sagrario se coloca en una capilla que está separada de la nave central del templo, sobre todo en las iglesias en que se celebran con frecuencia matrimonios y funerales, y en los lugares que son muy visitados, ya por peregrinaciones, ya por razón de los tesoros de arte y de historia. 870, 1980, Sagrada Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino Inestimabile Donum, número 24. El sagrario en que se reserva la Eucaristía puede ser colocado en un altar o fuera de él, en un lugar de la iglesia bien visible, verdaderamente digno y debidamente adornado, o en una capilla apta para la oración privada y para la adoración de los fieles. 871. Estudiando el desarrollo de estas directrices, vemos, en primer lugar, que Inestimabile Donum modifica la preferencia que IGMR, número 276, da a una capilla eucarística separada. En la década que separa las dos instrucciones, han surgido problemas relacionados con una disminución de la devoción a la Eucaristía, asociada a una atención inadecuada del lugar de la reserva en iglesias nuevas o reformadas. Esto puede explicar por qué el canon 938 párrafo 2 parece reflejar el pensamiento de Inestimabile Donum más que el IGMR y las demás instrucciones sobre el culto a la Eucaristía. Dicho canon 938 párrafo 2 no es una mera síntesis de instrucciones previas, sino que corrige malinterpretaciones de aquellas normas estableciendo solamente, el sagrario en el que se reserva la Santísima Eucaristía ha de estar colocado en un lugar de la iglesia u oratorio verdaderamente noble, destacado, convenientemente adornado, y apropiado para la oración. También hacemos notar que la ubicación del sagrario sobre un altar ha permanecido siempre como una opción válida que no ha sido reprobada en ningún momento. Más adelante hablaremos de esta opción. La capilla eucarística. 872, en una perspectiva más amplia del canon 938 párrafo 2, queda claro que no se precisa una capilla para el Santísimo Sacramento en todas las iglesias. A diferencia de IGMR, número 276, el código no establece ninguna preferencia sobre el lugar específico para la reserva. No obstante, como se indica en Eucharisticum Mysterium, número 53, y en su adaptación en el documento Sagrada Comunión y Culto de la Eucaristía fuera de la Misa de 1973, hay situaciones en las que la capilla del Santísimo Sacramento es adecuada, por ejemplo, en una catedral o en una iglesia mayor frecuentada por muchos turistas o peregrinos, como sucede en las basílicas romanas, o allí donde se requiere un lugar seguro para la adoración permanente. La capilla también es conveniente en el caso, poco frecuente, de iglesias donde el sagrario parezca muy distante e inaccesible si está situado al fondo de un presbiterio. Además, el ceremonial de los obispos, número 49, citando una tradición muy antigua, recomienda una capilla para las catedrales. 873, cuando nos referimos a una iglesia parroquial, nos encontramos con que un racionalismo litúrgico académico ha intentado imponer una capilla separada, o una zona aparte del presbiterio, como el único lugar, correcto, para el sagrario. Donde esto no es posible, se considera adecuado colocar el sagrario a un lado del altar principal. En algunas iglesias, el sagrario está situado a un lado del altar de la capilla eucarística. Existen también capillas eucarísticas sin altar. Algunos de los argumentos a favor de tales opciones deberían considerarse cuidadosamente. Una teoría y algunos problemas. 874. Se dice que el sagrario puede distraer al pueblo durante las celebraciones litúrgicas y, por tanto, la zona para la celebración debe estar separada de la de la reserva 566. Este extremismo ha hecho gran daño, como se deduce de la queja,
ahora nuestra iglesia parece vacía. Un daño mayor se aprecia en el hecho de que, al no requerirse la genuflexión, la mayor parte de los fieles no se molesta siquiera en inclinarse ante el altar. Por eso, en algunos sitios ha surgido una generación que no es consciente de la presencia eucarística de Cristo en el sagrario, y de aquí se deriva una menor conciencia del altar y del lugar sagrado de la liturgia 567. Esto es un problema, particularmente, para los que solo van a la iglesia a la liturgia dominical, y más aún para la fe y la completa catequesis de nuestros niños. 875. También se ha dicho que la capilla eucarística separada fomenta la devoción al Santísimo Sacramento. 876. Hay situaciones, ya mencionadas, donde esto es verdad. Sin embargo, en un contexto parroquial, la capilla eucarística puede convertirse en un lugar reservado para la devoción privada de algunos feligreses, como si se tratase de la capilla dedicada a un santo. Este problema no es nuevo, como puede apreciar cualquiera que haya vivido en el sur de Europa. Durante siglos, el sagrario, en no pocas iglesias, se ha guardado en una capilla lateral, y la devoción a Nuestra Señora o a los santos se ha hecho más popular que la devoción a nuestro Señor en la Eucaristía. En sí mismo una capilla así puede llevar a la oración, pero si no es un lugar distinguido, o visible, no invita a la visita de los fieles. Así, en la práctica, a la luz de lo viejo y lo nuevo, consideramos pastoralmente débil la teoría académica que entiende que una capilla especial separada promueve una mayor devoción a la Eucaristía. 877. Este problema también se presenta en seminarios, centros de formación y casas religiosas, donde el sagrario se sitúa en una zona o habitación bastante separada del espacio sagrado donde la comunidad se reúne para la liturgia y la oración. ¿Cómo se puede alcanzar, entonces, una vida y formación eucarística de la que nos hablan los cánones 246 párrafo 1 y 663 párrafo 2? Algunas cuestiones prácticas. 878. La ubicación del sagrario es también origen de problemas prácticos y de posibilidades. Algunos liturgistas dicen que la sede presidencial debe estar situada justo detrás del altar, y que un sagrario en la misma área impediría la disposición basilical e incluso crearía una confusión de signos visibles. 879. Dejando a un lado la confusión de los signos, en las parroquias nadie presta demasiada atención a la sede, fuera del tiempo de la misa, la sede no debe desplazar el sagrario de su posición central. Así, un lugar conveniente para colocar el sagrario puede ser a un nivel más alto, detrás de la sede. Esto resuelve también la cuestión de que el celebrante se siente dando la espalda a la Eucaristía. Además, se debe admitir que la disposición basilical no se puede imponer a todas las iglesias. El lugar ideal para la sede, en muchas iglesias, no es precisamente detrás del altar, como algunos ministros han descubierto después de irse los expertos y arquitectos. 880. Otro problema surge cuando el lugar de reserva queda oculto al pueblo, aunque en los planos del arquitecto parezca estar en lugar destacado. En una iglesia sucedió que los fieles de mayor edad intentaron mantener la devoción eucarística, por la cual esta iglesia había destacado. No querían ir hasta la nueva e inadecuada capilla eucarística, escondida tras un muro en la parte trasera del presbiterio. Lo cierto es que continuaron arrodillándose en la nave y haciendo sus visitas al Señor, escondido tras el muro que, fácilmente, se podía haber abierto para ver el sagrario. 881. También es importante evitar colocar el sagrario en un lugar donde haya demasiado movimiento de personas, por ejemplo, donde se reúnen el coro o los músicos, o en el espacio entre la puerta de la sacristía y el presbiterio. Este problema surgió en una iglesia donde la hornacina para la imagen de Nuestra Señora se convirtió en la capilla eucarística. El sagrario no se debería colocar cerca de una puerta lateral usada como acceso a la nave. La Catedral de San Patricio, en Nueva York, nos da un buen ejemplo de cómo resolver este problema. El sagrario estaba en el altar de una capilla del crucero, a la derecha del presbiterio, de cara a un lugar de paso que interfería la devoción personal de los que hacían la visita al Santísimo Sacramento. Ahora está justo detrás del altar de la bella, tranquila y espaciosa capilla de Nuestra Señora. 882. Hay algunas iglesias con una planta irregular, donde las líneas de visión impiden que el lugar, distinguido y visible, coincida justo detrás del altar principal. Pero,
En la mayoría de las parroquias no ocurre así, y la mejor ubicación sería el centro del presbiterio. En las capillas de comunidades religiosas u otras, que normalmente consisten en una habitación, el lugar distinguido es, obviamente, el situado justo detrás del altar. El altar y el sagrario. 883. Un detalle más es la relación entre el altar y el sagrario. En ocasiones, se ha dicho, ignorando las directrices oficiales arriba citadas, que el sagrario no debería colocarse sobre el altar, porque este es un lugar para la acción, no para la reserva. 568. Esto ha conducido a que se hayan erigido no pocas capillas eucarísticas en donde no hay en absoluto ningún altar. 884. En 1956, el Papa Pío XII, consciente de las adaptaciones que se estaban haciendo, intervino en contra de la tendencia a separar el sagrario del altar. 569. A la luz de la reforma litúrgica posconciliar, se puede percibir el problema que ya Pío XII atisbó, especialmente el considerar la existencia de capillas eucarísticas en las que no hay altar. En estas, la Eucaristía se puede convertir en una especie de cosa santa, disociada de la acción litúrgica, que a su vez está asociada al altar, signo permanente de Cristo, donde el pueblo de Dios celebra la Eucaristía. Pero en la reserva del cuerpo del Señor, no estamos tratando con una cosa santa, una especie de símbolo o reliquia encerrada en un lugar santo. Estamos cara a cara con la persona de Jesucristo, el sacerdote y la víctima de nuestra liturgia que está realmente presente entre nosotros bajo la apariencia de pan. 885. Por lo tanto, parece que lo mejor es mantener de algún modo un vínculo visible entre el altar y el sagrario, entre la celebración y la adoración, entre la acción y la reserva. Esto puede lograrse volviendo a colocar el sagrario detrás del altar, poniendo un altar nuevo en una capilla eucarística que carezca de él, creándose, además, un espacio para celebraciones menos numerosas, o reservando la Eucaristía en un altar lateral noble y visible. 886. Ya se ha dicho también, en este libro, que el sagrario no debería colocarse en un altar donde la misa se celebre de cara al pueblo. 570. Se han encontrado algunas soluciones ingeniosas, tales como la construcción del sagrario empotrado en la parte superior del frontal del altar. Un mejor ejemplo de reserva sobre un altar diseñado para la misa de cara al pueblo, cuyo sagrario es bajo y discreto, con una cubierta piramidal de inclinación suave sobre el altar, lo encontramos en la capilla del College francés en Roma. Sin embargo, en un contexto parroquial, en el que se necesita un sagrario más grande, parece mejor evitar este modo de reserva. 887. Otra forma interesante de afirmar la relación entre el altar y el sagrario consiste en una píxide colgante, suspendida directamente sobre la mesa del altar. Este método de reserva no es conveniente en iglesias donde el sagrario se usa con frecuencia como fuente auxiliar para dar la comunión a los fieles durante la misa. Sin embargo, en la Alta Edad Media se pueden encontrar buenos ejemplos de esta forma de reserva, tales como las nobles píxides colgantes de la abadía Auterive, en Suiza, la abadía Quar, en Inglaterra, y la paloma eucarística esmaltada, en la iglesia del Pontificio Instituto para la Música Sagrada en Roma. Este método característico de reserva tiene sus limitaciones. También requiere una habilidad considerable por parte de los profesionales. Sin embargo, se ha considerado que es apropiado en comunidades que desean mantener la presencia eucarística central en conjunción con un altar moderno exento, adornado convenientemente y que invite a la oración. 888. El lugar de reserva debe estar adornado convenientemente, porque la belleza hace que este lugar invite a la oración. Un adorno apropiado que se puede incluir, y que es el primer signo de la reserva, es un velo o dosel noble, pues sugiere el misterio de Dios que pone un tabernáculo entre nosotros, la tienda del Señor. Si no se pone ningún velo, la puerta no se debería adornar con colores brillantes o con una imagen o símbolo que distraiga. También realza el lugar de la reserva una artística lámpara cerca del sagrario, con luz artificial apropiada. Los adornos deberían expresar la gloria del Señor, sin restar valor al sagrario mismo. Donde la capilla eucarística esté justificada, es mejor que sea espléndida y espaciosa, lo que favorecerá la oración de no pocas personas. 571. Conclusión.
889. Cada ministro debería preguntarse si la ubicación del sagrario de su iglesia es realmente un lugar distinguido, visible, adornado convenientemente y que invita a la oración. Puede hacer esta misma pregunta a los que frecuentan la iglesia. 890. Al resolver cualquier asunto que afecte a la vida espiritual de muchas personas, deberíamos guiarnos de acuerdo con el Concilio Vaticano II y el venerable John Henry Cardenal Newman, escuchar con gran sensibilidad el sensus fidei de los fieles. Una comprensión pastoral de la fe del pueblo católico revela la necesidad de reconsiderar seriamente esta cuestión. La devoción a nuestro Señor en la Eucaristía está fundamentada en la psicología religiosa de nuestro pueblo. La devoción eucarística no es una devoción más para almas piadosas. Esta devoción es esencial para la continuidad de la tradición viviente, no solo de nuestro rito, sino de los fieles mismos. Esa idea la refleja el Papa Pablo VI cuando describía el sagrario como el corazón viviente de cada una de nuestras iglesias 572. 891. Para fomentar la oración y la reverencia, y evitar las áridas consecuencias del racionalismo litúrgico, debemos poner la Eucaristía en el lugar de verdadera preeminencia que le corresponde en cada iglesia. Donde se ha hecho así, la respuesta de los fieles ha sido un resurgimiento de la devoción a nuestro Señor Eucarístico. Mediante nuestra forma humana de afirmar prioridades, a través de signos y símbolos, que se vea que Jesús es el centro de nuestra fe y amor, la fuente y la cima de la vida de la Iglesia. 10. Oraciones en el momento de revestirse. 892. Incluimos el texto de las oraciones tradicionales para el momento de revestirse. Oraciones. Mientras se lava las manos. Señor, dale fortaleza a mis manos para limpiarlas de toda mancha, así pueda yo servirte con pureza de mente y de cuerpo. Mientras se pone el hábito sobre la cabeza. Señor, impón sobre mi cabeza el yelmo de la salvación para defenderme de todos los asaltos del demonio. Mientras se pone el alba. Purifícame, Señor, y limpia mi corazón para que, purificado por la sangre del Cordero, pueda yo gozar de la felicidad eterna. Mientras se ciñe el cíngulo. Señor, cíñeme con el cíngulo de la pureza y extingue mis carnales deseos, para que permanezcan en mí la continencia y la castidad. Mientras se pone la estola. Señor, restaura en mí la estola de la inmortalidad, que perdí por la desobediencia de mis primeros padres, indigno como soy de acercarme a tus sagrados misterios, pueda yo alcanzar el gozo eterno. Mientras se pone la casulla. Señor, tú que dijiste, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Haz que sea yo capaz de llevar esta vestidura. Para que pueda alcanzar tu gracia. Amén. El diácono puede hacer uso de las oraciones precedentes y de la siguiente oración, tomada de la de un obispo al revestirse. Mientras se pone la dalmática. Señor, revísteme con la vestidura de la salvación, la vestidura del gozo. Y envuélveme con la dalmática de la justicia. 544. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal, Pastores Dabo Vobis, 25 de marzo de 1992, número 24. 545, SC, número 8. 546, Bit CIC, Cánones 230 párrafo 3, 910 párrafo 2, Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos, Immensae Caritatis, Instrucción para facilitar la comunión, 29 de junio de 1973. No deben ser llamados ministros de la Eucaristía, ni ministros especiales. 547, cf. Respuesta de la Pontificia Comisión para la Interpretación Auténtica del Código de Derecho Canónico, 20 de febrero de 1987, publicado en el Elio Osservatore Romano. 548. Debería ser, realmente, un copón, no una cajita de metal, etc. 549. CF. Normas Universales sobre el Año Litúrgico y sobre el Calendario, NN. 4 a 7, publicadas en el Misal Romano, después del IGMR, para un orden preciso de precedencia, Bit CO, Apéndice 2, pp 334 a 35. 550. Normas Universales sobre el Año Litúrgico y sobre el Calendario, NN. 11 y 12. 551.
esto no excluye el rezo del credo en una fiesta cuando puede tener valor pastoral la profesión de fe. 552, CFSC, NN. 102 a 106. 553, estas normas están en SEO, apéndice 3, pp 336 a 337. Hemos intentado presentarlas de un modo sencillo y positivo. 554, CFCIC, Canon 1246. 555, CFIGMR, número 332. 556, CFIGMR, número 333. 557, Collectio Missarum de Beata María Virgine, Congregación para el Culto Divino, 1987, 2 volúmenes, 1, Orden de la Misa y Propios, 2, Leccionario. 558, RR, Sagrada Comunión y Culto de la Eucaristía fuera de la Misa, número 16. 559, mantenidas en el común ordo Missae Celebrandae Divini Officii per Solvendi. Librería Editrice Vaticana, 1993, p. 168. 560, CF, Instrucción sobre las plegarias eucarísticas para niños en la misa. Testus Preciseucha, Risticae, Congregación para el Culto Divino, 1 de noviembre de 1974, número 23. 561, CF, Instrucción sobre las plegarias eucarísticas para niños en la misa, número 24. 562, CF, Instrucción sobre las plegarias eucarísticas para niños en la misa, número 25. 563, en la Carta Officium Mihi, del 13 de diciembre de 1980, la Congregación para el Culto Divino extendió indefinidamente el uso de las plegarias eucarísticas de reconciliación y para los niños. 564, la epíclesis puede incluir una invocación al Espíritu sobre el pueblo, por tanto, soy partidario de que los concelebrantes extiendan las manos en este momento. 565, CF, Congregación para el Culto Divino, Notitiae, 30, pp 391 a 415. 566, una lectura parcial de las autoridades y su consecuente dogmatismo es evidente en el Medio y Arte en el Culto Católico 1978, NN. 78 a 79, para ser justos con los autores, debemos aclarar que sus opiniones reflejan la era de los años 70 y se presentaron antes de Inestimabile Donum y del nuevo código. Pero este documento continúa en circulación, avalado y sin ser modificado. 567. Esta es una reivindicación práctica del vínculo inseparable entre la celebración de la liturgia y el culto eucarístico. 568. CF Environment and Art in Catholic Worship, número 80. 569. CF Pío XII, Edresto de International Congression Pastoral Liturgy on the Liturgical Movement, 2, 2. Praesentia Christi, en Official Catholic Teachings, Worship and Liturgy, James J. M.C. Giberne, ed. Wilmington, N.C., Consortium Books, 1978, pp 172 a 74. 570, Vid, capítulo 1, número 38. Ver también el argumento teológico en contra de esta práctica en Eucharisticum Mysterium, número 55. 571, si es posible, incluso en capillas para la adoración perpetua. 572, Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios, junio de 1968.